Un gusto saludarles en esta mañana de viernes en horario de ya de verano en Estados Unidos, así que son 2 horas adelante lo que va Estados Unidos versus, al menos la costa este de Estados Unidos versus la Ciudad de México y todo lo que es el área centro del país. El día de hoy quiero hacer la revisión de lo que ocurrió hace unas horas en relación con esto que ya ustedes han leído, visto, la celebración, que algunos le ponen celebración todavía como mote, o el marcar la jornada, el aniversario 83 de la expropiación petrolera en México. ¿Por qué lo vamos a retomar? Porque se hicieron anuncios, importantes. ¿Importantes para quién? Para todos los mexicanos. ¿Importantes para quién? Para la visión de país que tiene este gobierno y por lo tanto, pues para la gente que vive en México o que tiene con México algún tipo de relación de negocios, familia, etcétera. Le pedí a Gonzalo Monroy, experto consultor en energía de la consultora GMEC, que me acompañara desde la Ciudad de México. Gonzalo, ¿cómo te va? Porque pues salieron algunas declaraciones del director de Pemex, algunas declaraciones del gobierno federal, que quisiera que tú nos las enunciaras en relación con la importancia de la declaración, porque no quiero decir todo lo que se dijo, pero tú eres el experto energético. Bienvenido, y qué es lo que rescatas o te sobresale de lo que se dijo ayer por parte del director de Pemex. Gaby, muy buenos días y muchas gracias por tenerme. Primero hagamos una revisión. O sea, ayer se habló mucho sobre todo de, el estado operativo, llamémosle un informe anual petrolero de dónde está hoy Petróleos Mexicanos. Hoy están justamente hablando con unas metas donde la producción ha seguido cayendo a pesar de este gran apoyo decidido de la administración del presidente López Obrador. El año 2020 cierra con 1% menos que el 2019 y 2019 un 8% menos que el 2018. Hoy están justamente hablando de que se puede mantener la producción e incluso se ponen metas que son sumamente ambiciosas. Se está hablando de una meta de producción de más de 2 millones de barriles. Una meta que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de ello, Gaby, porque es el techo máximo que quiere producir el gobierno del presidente López Obrador en un afán de preservar los recursos, sobre todo para las nuevas generaciones. Otro anuncio importante es que ha bajado el costo de la producción, lo cual eso va a impactar en la rentabilidad de varios nuevos campos. Y eso tiene que ver con dos circunstancias. Uno, han encontrado sí pozos, campos pequeños, pero que son de muy rápido acceso y de muy rápida producción. Eso es algo positivo en términos de metas de corto plazo. También, derivado del acuerdo de la OPEP del año pasado, Pemex cerró muchos pozos de su alto costo, principalmente en la región de Chicontepec y de Burgos. Eso también le ayudó justamente a mejorar su perfil. En términos quizá más importantes de impacto de largo plazo, hay dos. Uno, que va a seguir habiendo apoyos del gobierno federal hacia Pemex con transferencias en efectivo, también una reducción de la tasa impositiva de su régimen fiscal. Y el tercero, y quizá más importante, es que el gobierno federal se hará cargo de los vencimientos de deuda de Petróleos Mexicanos. Para 2021 se está hablando de una cantidad de 6.400 millones de dólares, lo cual le puede empezar a liberar parte del flujo a Petróleos Mexicanos. Sin embargo, esto obviamente hay que entenderlo en dos contextos. Uno, el incremento de la deuda. A partir de 2018, con la administración del presidente López Obrador, la deuda de Pemex se ha incrementado en un 13%, principal y exclusivamente derivado de la renegociación de los pasivos que tiene de deuda y de otros mecanismos financieros. Eso es muy importante entenderlo, porque este aumento de deuda no se ha ido a inversión física, eso es únicamente mayores tasas a un plazo más largo. Incluso la renegociación que hubo de pasivos en febrero de 2020, se alcanzó una tasa en dólares de 8.56%, totalmente por arriba del mercado, incluso por empresas que ya tienen o no tienen grado de inversión, así que eso es bastante importante. Por el lado de las finanzas públicas, esto va a meter un riesgo más grande, pues todavía se ha abierto la posibilidad de que el gobierno federal siga adquiriendo o limpiándole la deuda a Pemex, pero eso simplemente pasarlo de un bolsillo, que es Pemex, pasarlo a la deuda soberana, que es el otro bolsillo. En términos de los requerimientos financieros del sector público, este macroindicador que tiene la deuda de las empresas estatales, del gobierno federal, estados y municipios, pues prácticamente el saldo sigue en el mismo. La idea detrás de estas medidas es poder bajar justamente el costo o las tasas de interés con las cuales han renegociado todo esto. Ok, entonces yo te presto mi
eh, bueno, es que si hablamos del país, pero yo te presto mi nombre o mi buen nombre o mi dinero para que tú pues puedas bajar el costo de tu deuda, pero pues el yo es el gobierno federal. Y el yo, en este caso, pues ha sido, porque pues tú lo sabes, el garante de que si tropieza Pemex, pues yo gobierno voy a salir a rescatarla. Yo quiero incorporar este elemento porque las calificadoras de riesgo y sobre todo Fitch Ratings, que había dicho que Pemex estaba quebrada hace ya algunos informes atrás, digo, que lo diga alguien, pues no es noticia si revisas los números, tú lo sabes, etcétera. Lo que importó es que lo dijera Fitch y ha sido de las más duras, que además ha bajado la calidad o la calificación de los bonos antes que otras a lo que era altamente especulativo. Y Fitch lo que decía en ese momento es que pues la situación no era peor porque quien respaldaba ese yo pues era el gobierno federal. Entonces, ¿qué representa este anuncio en el contexto del yo gobierno federal? Presto mi nombre a Pemex para bajarle el costo a lo que tiene que pagar en deuda, pero sigo siendo yo gobierno federal. Esa es quizá la pregunta más importante, Gaby, y justamente hay que verlo, justamente como prácticamente todas las economías del mundo, la relación de deuda-PIB ha aumentado en el caso mexicano, pasó de un 45 a prácticamente un 54%. Que se hiciera cargo de los pasivos de petróleos mexicanos, estos 113,000 millones de dólares, o una parte de ellos, va a incrementar esta proporción también. Hay que entender también claramente que del lado de los ingresos mexicanos, venimos justamente de un año récord, pero con muchos asteriscos. Esos asteriscos son haber solucionado, en muchos casos favorablemente a la hacienda pública, juicios pendientes o discusiones pendientes con el sector privado. Pero por desgracia, estos no son ingresos recurrentes, no se ha incrementado la base fiscal, se habla de un régimen fiscal, pero también ahí es donde entramos precisamente a la coyuntura. México todavía no alcanza a levantar. Los primeros números preliminares de febrero publicados recientemente por el INEGI sugieren que hubo una caída, hay que decirlo, también asociada a los apagones derivados de la tormenta invernal que estuvo en el hemisferio norte, principalmente en Texas, y que dejó buena parte del norte del país, de México, a obscuras. Si esto se confirma, pues entonces tendremos un primer trimestre económico que no alcanza a levantar o a despuntar, con lo cual México, de hacer una reforma fiscal o meterle más presión a sus finanzas públicas, pues por desgracia puede quedar en una trampa y no poder avanzar prácticamente nada sin poder moverse a una etapa de crecimiento sostenido. Esto es algo muy importante que seguramente va a estar en la calificación o en la opinión de las calificadoras por ahí de abril y mayo que saquen sus informes anuales. Ok, esto es importantísimo porque además, Gonzalo, tú lo sabes muy bien, Gonzalo está refiriendo el tema de el peso de la deuda como proporción del PIB y en las métricas de muchas calificadoras pues hay unos determinados parámetros, estos no son cuestiones subjetivas, parámetros para decir equiparable a qué está un gobierno, un emisor, una compañía como Pemex, para decir si todavía tiene sentido que se encuentre en ese nivel de clasificación o calificación crediticia. En el caso de México, lo que tú nos estás diciendo, Gonzalo, que es lo más temido que podría sucederle a México, pues es que el riesgo de que le rebajen la calificación crediticia a México, a la deuda soberana, está aumentando. ¿Es así? Es correcto, Gaby, y ahí es donde posiblemente, y en opinión de varias calificadoras, México todavía, hay que decirlo claramente, tiene una perspectiva negativa, ni siquiera es estable. Así que en ese sentido es muy posible que para finales de 2021, principios del 2022, estemos hablando probablemente acerca de la pérdida del grado de inversión de México. El efecto aquí, sin querer tampoco exagerar, con toda la responsabilidad que eso implica, es y cambia todas las dinámicas de México. Sabemos muy bien que muchas empresas, sobre todo los ahorradores institucionales como fondos de pensiones americanos y europeos, solamente pueden invertir en países que tienen grado de inversión o en compañías que tienen grado de inversión. En el caso mexicano de perderlo, se crea un efecto cascada. Todo el papel que está respaldado por el gobierno federal, llámese CFE, llámese Pemex, estados y municipios, obviamente tendría un efecto de caída. Como en este caso el baseline, la parte base también ha caído, esto afecta también a empresas privadas, todas las empresas mexicanas como Televisa, Cemex, que tienen los famosos ADR en Estados Unidos, también se verían afectados por esta medida. Así que en este sentido, Gaby, yo te diría de que esa es la primordial
proporción, incluso más allá del crecimiento económico de este año, la mayor preocupación que debe tener la Secretaría de Hacienda. Y lo estamos platicando, Gonzalo, cuando ya tú sabes, ha habido una presión brutal por esta percepción de inflación, por el paquete de alivio de Biden. Las tasas de interés de largo plazo están aumentando. Esto es un riesgo en términos de cuánto le puede costar el crédito a los países, a las empresas en el futuro. Y con una rebaja en la calificación crediticia, como dice Gonzalo, pues ese costo encarece. Ahora, Gonzalo, también con mucha responsabilidad, nosotros tenemos que decir que ayer lo mencionábamos, el asunto del cambio de reglas de juego es un factor importante. Hay quienes nos dicen en los comentarios que nos dejan que los gobiernos anteriores tampoco hicieron la tarea bien. No, hay mucho que decir sobre el pasado, pero pues cuando a uno le prestan dinero, pues el que tiene que responder por pagarlo, pues es uno, y el uno en este momento, pues es el gobierno en funciones. Yo te quiero preguntar, dentro de ese cambio de reglas y dentro de esa percepción que hay de México hoy día por parte de los inversionistas, pues el tema eléctrico, Gonzalo. Hay muchos que están esperando el día de hoy, viernes, que se produzca ese anuncio definitivo de si se suspende o no la reforma que quiere el presidente eléctrica y cuánto, pues esto va a agregar una raya al tigre, como se dice coloquialmente. Pues mira, como tú lo dices, contra todo el pronóstico está de que se confirmen justamente de suspensiones provisionales a suspensiones definitivas. Tal y como se esperaba, y hemos visto ya esta presión desde el Ejecutivo Federal sobre la determinación de los jueces, ya es plural, ya no es solamente uno, son jueces. Así que en ese sentido, si no hay mayor sorpresa, se confirmarán hoy esas suspensiones definitivas. Sí, seguramente habrá recursos de apelación o de queja por parte del Ejecutivo, y esto yo te puedo ir adelantando que dentro de 5 o 6 meses muy probablemente sea traído por la Corte. Ahí es donde tendremos que ver un espacio más largo de discusión, ver cuáles son los escenarios. El más importante es ver si va a haber 8 ministros dispuestos a declarar la inconstitucionalidad de la ley y por ende derogarla. Si no se alcanzan esos 8 votos, ver si se alcanzan los 6 votos para los amparos de cada uno de los quejosos, pero la ley se mantendría vigente. O en el caso de que ni siquiera se alcanzaran los amparos, pues entonces ahí, por desgracia, la impresión, la ilusión, la apariencia, es que la Suprema Corte de Justicia estaría dictaminando contra sus propios precedentes, lo cual nos hablaría de una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, eliminando prácticamente la ilusión o la apariencia de un Estado de Derecho. Obviamente esto en la parte de construcción, de crecimiento a largo plazo, es un daño, no te voy a decir que irreparable, pero de largo costo. Obviamente como la reputación se tarda una eternidad en construirse, pero solo un instante en destruirse. Así que en ese sentido tenemos que estar muy atentos a las resoluciones de la Corte. También tengo entendido de que ya están iniciando o por iniciar procedimientos en el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Unión Europea para paneles de controversia, en este caso, con este cambio de reglas. Así que en ese sentido, juega la cancha en México, pero también ya se activan las paneles internacionales. Gonzalo Monroy, para cerrar, si no conoce su cuenta de Twitter, se la recomiendo. Aquí la tengo, espérame, G Monroy Energy, @G Monroy Energy. ¿Y sabes por qué la traigo? Porque me acabo de dar cuenta que actualizaste el tweet que tenías pegado, pero el tweet sigue siendo de la misma naturaleza y es las energías renovables. Yo quiero que cerremos nuestra plática el día de hoy con eso. Hemos mencionado que el 22 de abril viene una convención, una conferencia, un evento que está, bueno, pues liderado por el presidente Biden, el creyente en las energías renovables y no necesariamente los combustibles fósiles. México va a participar. ¿Qué puede o qué podrá presumir México en relación con lo que está haciendo para desarrollar las energías renovables en un evento como ese? ¿Y qué te gustaría ver tú que tanto promueves en tus pin tweets todas estas historias importantísimas de energías renovables del país? Pues mira, te puedo adelantar que vamos a estar ahí. México ya para ese entonces vamos a saber si hay las suspensiones definitivas o no, si vamos a seguir en este impasse o no. Sabemos también que para ese entonces ya vamos a tener los primeros números del primer trimestre económico de México. Así que México, mientras todo el mundo va a estar hablando de energías renovables, México va a estar hablando de la soberanía y del papel de la empresa del Estado, Comisión Federal de Electricidad, alrededor de todo ello. Hoy en México aquí va a terminar siendo el outlier de estas discusiones, porque pasó de ser un promotor bastante importante, la punta de lanza en la discusión de adopción de energías renovables con sus subastas eléctricas, a prácticamente tenerlas canceladas de facto.
Así que en ese sentido, México seguramente abogará de una forma bastante latinoamericana por el nacionalismo energético, mientras que todos los demás están hablando de colaboración y coordinación para bajar las emisiones globales. México también, hay que reconocerlo claramente, no es un gran emisor en términos del carbón. Sin embargo, esta ley que se está promoviendo, esta reforma a la ley de la industria eléctrica, promovería el uso del combustóleo. Hemos visto incluso en el caso mexicano que ya ha habido declaratorias estatales, en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, en el centro del país, donde en la quema del combustóleo se elevan de forma considerable el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, lo cual ha llevado a niveles considerables de contaminación ambiental. En un ambiente, también hay que mencionarlo, de pandemia que tenemos, no podemos agravar más las condiciones o enfermedades cardiorrespiratorias. Así que mientras el mundo está pensando cómo acelerar la transición energética, México sigue amarrado a la bandera. Nada que decir. Ojalá que alguien se dé cuenta, se despierte y se despierte pensando que estamos en el siglo XXI y que pues estamos descarbonizando el planeta y que hay que ser coherentes con lo que está sucediendo allá afuera. Gonzalo, qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de esta entrevista y aquí seguimos en este espacio para cuando quieras también regresar tú a proponernos las cosas que están sucediendo y que debemos estar atentos en el mundo. Claro que sí, Gaby, ha sido un gusto y un honor y siempre una gracia platicar contigo. Igualmente. Chao, chao.